Ok, pues hoy es el día 100 de 100 días haciendo cómics. Este reto que decidí tomar es un reto creado por un ilustrador americano que se llama Kevin Cross y que ya muchos otros ilustradores, sobre todo gringos, han tomado. Y la idea consistía en trabajar por lo menos media hora en tu proyecto personal, en tu cómic. No tiene que ver nada con ninguna cuestión de contrato ni nada. Es simplemente tu proyecto personal, 100 días consecutivos, por lo menos media hora, y subir un video diario como reportando. Yo en realidad tomé este reto por una cuestión distinta. Yo normalmente trabajo en mis proyectos personales. Mi problema en realidad es que no los termino. Esa es completamente otra cuestión. Pero también necesitaba enfrentar como miedito, hablar a cámara, a ser visto intencionalmente, digamos, ¿no? Este rollo de buscar la atención. Es algo con lo que siempre he tenido conflicto, que me molesta, me siento incómodo. Y cuando vi la cuestión de los 100 videos diarios, me pareció un buen ejercicio como para forzarme a hacerlo y sentirme como más cómodo en ese tiempo. No tiene nada que ver con generar fans en este momento ni nada, simplemente era afrontar este reto, porque más lo creo necesario. Es una herramienta necesaria como para promover tu trabajo. Hice unas notitas porque ahorita sí tengo que enfocarme un poco más. En los videos pasados, la verdad es que de repente estaba súper despistado. Entonces, bueno, el punto número 1 es lo conseguí, pues sí, hice los 100 videos. La idea original, mi reto original era simple y sencillamente hacer los 100 videos como quedaran. Pero el reto importante no era hacerlos, sino publicarlos, promoverlos. Porque también ese es el rollo. De repente uno igual es capaz de grabar los videos y nunca subirlos. Entonces el reto era tener como la fortaleza, no solo para grabarlos, sino para subir tus cochinadas. Y bueno, ya llevo 100 y los he estado promocionando. Entonces, bueno, creo que por esa parte fue un éxito completo. Por otro lado, también está el hecho de que en su momento también tuve la intención como de echarle un poquito más de ganas, de hacer como más intencionales los videos, meterle igual y más conceptos, ideas, pero la realidad es que me ganó como las dimensiones del reto, ¿no? Prácticamente el problema fue que de entrada ya la media hora de hacer el cómic personal diario fue como complicado por todas las cosas que pasan en mi vida. Tengo trabajo, tengo familia, tengo muchas cosas que hacer y todavía esto puso encima un elemento más que me descompuso por completo. Y no solamente la cuestión de hacer media hora. La media hora de trabajar en tu cómic no es tan complicado. También el rollo es como hacer el video, ¿no? Eso fue como de lo más complicado, sobre todo los fines de semana. Los fines de semana normalmente ya los dedico como a la familia y es donde se complicaban más las cosas. Me costó bastante trabajo. ¿Qué otra cosa? Y bueno, este rollito de quererlos hacer mejor también de repente me detuvo, me causó como problema. Pero bueno, finalmente el reto era nada más hacer los videos y subirlos como quedaran y pues aquí está, ¿no? Independientemente de haber logrado como esa pequeña meta que quería cumplir con estos videos, sí hubo como ciertas cosas que fui ganando con el reto. De entrada, el reto para mí representó como un catalizador de cambio. Fue la gota que derramó el vaso de todas las ideas y proyectos que tenía pendientes. Cuando tú tienes muchas ideas y proyectos pendientes, aunque no estés trabajando en ellos, te pesan detrás de la cabeza y te siguen. Inclusive lo que estás haciendo te causa más dificultad hacerlo porque pues traes encima todo lo demás que quieres hacer. Entonces, encima ponerle este reto para mí representó como ya, o sea, el colmo. Circunstancias de mi trabajo normal. En la casa es difícil. Yo vivo en un departamento muy chiquito y trabajo en casa con una bebé, entonces eso me ha complicado muchísimo la existencia para trabajar. Y aparte en el trabajo hubo muchos cambios. Durante estos 100 días en realidad no pensé que fuera a cambiar tanto mi vida laboral. Y bueno, al final de estos 100 días mi vida de hecho es creo que muy, muy distinta. Se dieron muchos cambios y esto fue como lo que me hizo dar cuenta de que tenía que reenfocar cómo estaba yo afrontando mis problemas, no mis problemas, mis metas personales, de trabajo, de familia, inclusive este proyecto personal, este cómic que he querido hacer toda mi vida. Entonces, bueno, fue un catalizador de cambio completo y mi vida es muy distinta a partir de
de este proyecto. Una de las cosas que me dejó también muy claro este reto es mi ineptitud con las redes sociales. Independientemente de mi problema con este rollo de buscar la atención intencionalmente, me dan flojera las redes sociales y entiendo completamente su ventaja a la hora de promocionar tu trabajo y tus proyectos, pero me es muy difícil. Por ejemplo, este proyecto tiene la gente que ha hecho el reto tiene un grupo de Facebook y hay como una red que se apoya y todo este rollo, entonces publican ahí en su grupo los videos y todo este rollo. Se me complicó demasiado, o sea, ya es un trabajo más encima, que aparte no soy bueno haciéndolo. Yo el Facebook y las redes sociales para mí son revistas, las veo, les doy like, pero pues jamás comento, porque la verdad es que para mí es una pérdida de tiempo. Debo de cambiar como ese enfoque un poco, pero es un reto personal que me está costando mucho trabajo y pues bueno, esto es algo que se me hizo más evidente ahora en este proceso. De hecho, dejé de publicar en Instagram y en otros lados porque pues, me llevaba mucho tiempo hacer esto encima de todas mis otras actividades. Redes sociales es algo en lo que tengo que trabajar, que sigue. Obviamente esto lo estoy haciendo porque tengo la intención de generar un canal de YouTube y videos y todo este rollo como una herramienta más para promocionar mi proyecto personal, mi cómic, que en este momento es mi hobby. Pero obviamente esto me dio muchas ideas, muchas claves y los puntos ciegos y los puntos que debo atender. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé muy bien en cuestión de YouTube y video, todavía lo estoy planeando, pero sí me queda claro algo que aprendí, de hecho, ahora que estoy haciendo ejercicio. Normalmente yo soy un geek, un ñoño, entonces no hacía mucho ejercicio, tenía una vida bastante malsana y últimamente he estado trabajando con un entrenador, eso. Y algo que le he aprendido mucho es esta idea de la constancia en vez de la intensidad. Planchas, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer cuántas planchas, de hecho fue un ejercicio que me puso. Vamos a ver cuántas planchas puedes hacer, ¿no? Y digamos, por número redondo, 10. No hay forma en el mundo que puedas hacer 11. Ya, no puedes más. Ese es tu máximo. Ok, entonces lo que vas a hacer es cada vez que entrenes hacer 5. 5, ¿por qué? Porque hiciste ese día y la idea es que lo hagas el siguiente día. Si tú te pones como loquito a hacer las 10 o 11 o 12 y querer seguir creciéndolo todos los días, lo único que vas a hacer es desgastar tu cuerpo y no vas a poder seguirlo haciendo. La idea es que si haces 5, al otro día no vas a estar cansado y vas a poder hacer otras 5 y otras 5 y otras 5 y en un mes, en un año hiciste mucho más que si te hubieras roto el lomo en las primeras sesiones o en cada sesión que hagas. Y eso es algo que yo creo que se puede aplicar en toda la vida, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me enfrento con el problema de que todo el mundo te dice con esta cuestión de los webcomics y los proyectos personales, es que los que tienen mucho éxito son aquellos que publican constantemente, que están todo el tiempo activos y están saque páginas y todo este rollo. Y finalmente, una de las cosas que me queda ya muy claro es que mis límites, por ejemplo, ya noté que puedo hacer una página a la semana, a lo mucho, por todas las cosas que tengo que hacer, mi trabajo, mi familia, todo este rollo. Y ahorita este proyecto personal, porque los 100 días y Sheol es un proyecto personal, lo estoy haciendo por gusto, como en este momento como hobby. No lo puedo forzar más allá, ¿no? Y porque aparte se nota cuando tú ves cuando un dibujante ya no tuvo tiempo y entonces hizo puros close-ups y nada de fondo. Y no quiero hacer eso con mi proyecto personal, lo quiero disfrutar. En este caso, lo que sería es un capítulo de Webtoons al mes. Todo el mundo dice, no, tienes que publicar varias veces a la semana, por lo menos una vez a la semana. Yo no puedo. Entonces lo que voy a hacer, porque además esto es por gusto, no es por otra cuestión, es una vez a la semana voy a atender este rollo. Voy a estar trabajando constantemente todo el mes, publicar una vez al mes, hacer un video al mes también este rollo, apoyando lo del cómic y trabajar una vez al mes todas mis redes sociales de forma muy, muy aparatosa tal vez. O sea, tal vez ese día del mes haga como mucho escándalo y todo el tiempo, todo el mes restante voy a estar trabajando tras bambalinas, digamos. No puedo hacer más y tampoco quiero hacer más, ¿no?
quiero disfrutar este proyecto. Uno de los problemas que he tenido es que no lo disfrutaba y muchas veces nos ponemos estas metas idiotas con nuestros proyectos personales y por eso truenan, porque no cumplimos nuestras metas iniciales, valen queso los proyectos. Entonces quiero cambiar ese approach. Una vez al mes va a haber un video, un update de mi cómic y lo que se tenga que hacer en redes sociales. Ese es como el futuro en cuanto a lo que quiero hacer. Y bueno, todos los días se supone que tienes que dar un reporte como de lo que hiciste. Entonces este día no es diferente. Esto es prácticamente lo que estuve haciendo los últimos días del reto. Y quería mostrarles, sobre todo los que estuvieron viendo todo el desmadre que traía con esto y por qué me llevó un tiempo. La idea es que esto es una biblioteca, la cual pertenecía a un personaje que está un poco inspirado entre Howard Hughes y Aleister Crowley, un ocultista del siglo XIX. Pues básicamente era un loquito que aquí se la pasó encerrado los últimos días, obsesionado con invocar demonios y ahí haciendo sacrificios, orgías, estudiando, invocando demonios y seres y haciendo como toda esta serie de experimentos entre alquímicos y ocultistas. Y es una biblioteca que vamos a ver en varias historias de las que estoy planeando hacer. La base es un pentágono. Luego vienen como un poco los castillitos ahí. Luego vienen los castillos bajos. Luego vienen los castillos medios. Luego viene, esta es parte del segundo piso. Es como la biblioteca tiene como 2 pisos, como clásica biblioteca de mansión. Que sigue, esto es un altar de sacrificio. Aquí hay una tarima, unos escalones, los libreros, las ventanas y viene el techo. Ahora, ¿cómo lo vemos? Yo lo que hago normalmente... En el programa se usan unas cuestiones que se llaman planos secciones y estos son cortes, ¿no? Dependiendo de la toma que quiero usar, abro este modelo. Por ejemplo, una toma sería esta. Uno de los problemas que tuve en todo el reto es cuando hacía modelos de SketchUp y grababa al mismo tiempo los screens, la computadora crasheaba horrible y se volvía súper lenta. Pero bueno, básicamente esta es la biblioteca. Esto es como una tarima donde normalmente están los personajes. Quería hacer una toma, bueno, ahorita les muestro. Bueno, ahí más o menos se ve. Esto quería hacerlo como 2 ojitos, nariz y boca, ¿no? No sé, como viendo el escenario, no sé, algo medio creepy. Y bueno, pues esto es lo que terminé haciendo el día 100. Espero que les guste. Pues bueno, tengo que cerrar esto. Muchas gracias a los que vieron esto, por lo menos Muchas gracias a los que me siguieron. Sé que muchos son mi mamá, mi familia, mis amigos más cercanos. Muchas gracias. Espero que por lo menos se note el cambio entre el video 1 y en cuanto a mi forma de hablar. Todavía tengo muchos retos en cuanto a hablar a cámara. Uso muchas muletillas, el I, el y eso es algo que me gustaría cambiar, pero sé que no lo puedo cambiar así. Tengo que como estudiar al respecto. Pero bueno, muchísimas gracias a los que me han apoyado en este reto. Jamás pensé hacerlo. De hecho, resumiendo, un día vi el video de Kevin Cross y ese día prendí la cámara y lo hice. Bueno, pues hagan cosas así. La verdad es que suena teto, pero fue un buen experimento, me gustó. Gracias a todos los que vieron esto. Nos vemos muy probablemente dentro de un mes. Bye.